Uso básico: la dominación. El Houshoku Haki permite de manera temporal ejercer dominio sobre el comportamiento de terceros, infundiéndoles temor hasta el punto de dejarlos paralizados, induciendo así una retirada o el acatamiento de órdenes por un lapso breve. La magnitud de este impacto varía en función de la voluntad de la víctima, pudiendo incluso desencadenar ataques de pánico. En el caso de seres vivientes, un simple contacto visual basta para intimidarlos, induciendo su fuga o su inmediata docilidad, llegando incluso al desvanecimiento. Luffy, que es un usuario hábil del Houshoku Haki, ha exhibido en reiteradas ocasiones su capacidad para adiestrar al instante a bestias feroces, logrando que le sigan. Esta técnica ha demostrado su eficacia principalmente en el reino animal, aunque su aplicación también se extiende a los seres humanos. Además, se ha constatado que algunas personas se someten ante usuarios del Houshoku Haki, ya sea como una respuesta inconsciente desencadenada por la fuerza de voluntad del usuario o como una decisión deliberada motivada únicamente por la admiración hacia esta habilidad. Incapacitación. Cuando la fuerza de voluntad del usuario ostenta una significativa superioridad respecto a quien se enfrenta, se manifiesta la capacidad de dejar inconscientes a todos los individuos circunvecinos, ya sean de naturaleza humana o animal. La pérdida de conciencia de un sujeto expuesto a esta habilidad depende directamente de la disparidad de poder entre el usuario del haki y el objetivo. En términos generales, los ciudadanos y piratas comunes exhiben una mayor probabilidad de perder el conocimiento ante la influencia de este haki, mientras que aquellos con nivel de poder y voluntad más fuertes presentan una menor posibilidad a quedar incapacitados. Oda Sensei ha afirmado que cualquier individuo que sucumba al Houshoku Haki carece de la capacidad de enfrentarse directamente al usuario. Se ha corroborado que aquellos individuos cuya fuerza de voluntad apenas alcanza para resistir al usuario del Haki del Rey experimentan mareos y se ven obligados a concentrarse para mantenerse en pie. No obstante, aquellos con suficiente poder pueden resistir este efecto sin mayores inconvenientes, aunque perciban la manifestación de este Haki. La capacidad de un usuario del Houshoku Haki para dejar incapacitados a otros está directamente correlacionada con la magnitud de su poder y fuerza de voluntad, lo que les permite enfrentarse eficientemente a grandes conglomerados de enemigos y dejar incapacitada a la mayoría, si no a la totalidad, en un instante. Este increíble haki, dependiendo de su nivel y grado de dominio, puede desplegarse para intimidar, paralizar o incluso dejar inconsciente enemigos con voluntades que pueden resistir ataques de un Houshoku de menor envergadura. Se ha evidenciado que usuarios como Shanks poseen la capacidad de intimidar a distancia a personajes providentes como Aramaki, un almirante de la marina, o incluso dejar inconscientes a vicealmirantes que previamente pudieron soportar el Houshoku Haki de Luffy durante la batalla de Marineford. Los usuarios que aún no son conscientes de esta habilidad suelen manifestarla por primera vez de manera inconsciente, emitiendo gritos con la intención de influir en el comportamiento de quienes le rodean. La liberación de su haki tiende a impactar en aquellos cercanos que tienen una debilidad relativa. Con un entrenamiento adecuado, un usuario competente del Houshoku Haki es capaz de incapacitar a individuos simplemente con una mirada penetrante o incluso al pasar cerca de ellos. Además, los usuarios hábiles del Houshoku Haki pueden modular el efecto de su habilidad cuando la emplean en áreas concurridas, permitiéndoles seleccionar a quienes afectan. Cabe destacar que los usuarios avanzados han demostrado la asombrosa capacidad de dejar incapacitados a otros incluso cuando se encuentran en estado inconsciente, como lo ejemplificó Luffy al derrotar a los subordinados de Kaido durante su primera confrontación, a pesar de su propia inconsciencia en ese momento. Presión. Si se usa con el poder suficiente, este haki es capaz de dañar objetos y estructuras inanimados que se encuentren cerca del usuario. Esto se demostró por primera vez cuando Shanks utilizó su haki del rey en el Moby Dick, hasta tal punto que no solo noqueó a muchos de los piratas de Barba Blanca a su alrededor, sino que también rajó ligeramente parte de la madera que componía el barco. Este barco, que había resistido las increíblemente duras condiciones de navegación en el Nuevo Mundo desde hace más de 30 años. Cuando dos usuarios del Houshoku chocan, generan corrientes de energía en forma de relámpagos. Esta energía a menudo se extenderá lo suficientemente alto como para ser vista desde cualquier lugar de la isla donde se está produciendo el enfrentamiento. Este efecto se demostró y notó por primera vez cuando Luffy y Don Chingyao se enfrentaron en el Coliseo Corrida. Además, la fuerza de choque creará ondas que sacudirán el área circundante e incluso pueden alejar a personas y objetos cercanos. Cuando Goldie Roger y Barba Blanca chocaron,
El impacto resultante hizo retroceder toda la flora y fauna de la isla e incluso ejerció una fuerza tremenda en sus barcos en la costa. Cuando Kaido luchó contra Big Mom durante mediodía, los subordinados de Kaido estaban extremadamente preocupados de que destruyeran el castillo en el que se encontraban e incluso toda la isla de Onigashima en el transcurso del enfrentamiento. Cabe destacar que cuando se chocan dos ataques del usuario del Haki del Rey, el cielo se parte en dos y se despeja. Esto ya lo hemos visto en diferentes ocasiones.